Vamos a seguir hoy con el estudio de Génesis y reflexionando sobre la vida de una pareja clave en la historia de la redención, en la historia de la Biblia. Empezamos estudiando sus vidas en el verano, creo que fue a final de junio, cuando estábamos estudiando Génesis capítulo 12. Y obviamente el nombre de esta pareja, Abraham y Sara, ¿no? Importante no solo en la fe cristiana, pero tres religiones mundiales dicen que Abraham y Sara son los fundadores o padres de la fe, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Y bueno, en capítulo 12, en el verano, Dios le habla a Abraham, ¿no? Este mandato. Incluso si tienes una Biblia a la mano se puede echar un vistazo, pero en Génesis 12 es cuando estamos presentados, ¿no? a esta pareja, y dice en el primer versículo: Jehová había dicho a Abraham, en aquel entonces se llamaba Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, ¿no? Eso es las palabras famosas que hacen eco en toda la historia de la Biblia. Y hay que recordar una cosa antes de entrar en el pasaje de hoy, que está relacionado con esta promesa de Dios, que en ese momento, en Génesis capítulo 12, Abraham, antes de recibir su nuevo nombre, no era un hombre joven. Ya tenía unos 75 años, ¿no? Sabemos que parece que la gente viviera más tiempo, ¿no? En aquel entonces, pero incluso si ajustamos, ¿no? a las expectativas de vida de hoy en día, diríamos que Abraham era un hombre de edad mediana, ¿no? Tal vez como un hombre de 40, 45 de hoy en día. Pero eso no era el problema. El problema es que su esposa Sara es estéril, ¿no? Entonces la gran pregunta cuando nos conocimos a Abraham es esta pregunta: ¿puede Abraham creer esta promesa tan asombrosa, tan difícil de creer, que Dios hará de él, de sus descendientes, una gran nación, más que las estrellas en el cielo, más que los granitos en la playa? Cuando él y su esposa ni siquiera pueden tener un bebé, ¿no? Y luego, 3 capítulos luego, en Génesis 15, y eso serán años después, Dios aparece otra vez a Abraham y se repite esta promesa, pero con más detalles. En 15:3, a ver, tengo que quitar las gafas. En capítulo 15, versículo 1. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y en versículo 3 dice Abraham: pero no me has dado prole, no tengo hijo. Y vino la palabra a él de Jehová en versículo 4: un hijo tuyo será el que te heredará. Y bueno, está repetida, ¿no?, la promesa de Dios, con más detalles, que va a ser un hijo suyo, ¿no? Y hace 3 semanas explicó Samuel este pasaje, sobre todo cuando dice en versículo 6: y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia, ¿no? Un versículo clave de la Biblia, que Abraham tuvo fe, creyó, depositó su fe en la promesa y la fidelidad de Dios. Y bueno, ahora vamos a Génesis capítulo 8, pero antes de leer el texto, quiero preguntaros una cosa.
todo eso de promesas de Dios, Dios sigue haciendo promesas hoy en día. Dios tiene promesas para ti y para mí, o solo para Abraham y Sara, solo para la gente de hace miles de años. Es interesante la pregunta, de hecho, ¿cuántas promesas hace Dios en la Biblia? Yo no sabía, pero por eso hay Google, ¿no? Y Google dice que hay 7,000, más de 7,000 promesas de Dios en la Biblia. O sea que no vamos a leer todas esas promesas esta mañana. Pero hoy, en Génesis capítulo 18, vamos a ver una de esas promesas de Dios, dado en particular a una mujer, y cómo ella responde a la promesa de Dios. Y tal vez no es como piensas. Voy a leer capítulo 18, Génesis capítulo 18, versículos 1 a... Voy a leer primero versículo 1 a 10. Pero primero quiero orar. Padre, gracias te damos en el día de hoy por tu palabra y por la oportunidad de recibir de ti, Señor, alimentación espiritual. Padre, pido que esta sea palabra de vida y de poder en nuestras vidas en el día de hoy. Haz tu obra, Señor, por tu Espíritu, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Él aquí es Abraham, ¿vale? Y Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y le dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y ellos comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Voy a parar ahí y terminar la lectura en un momento, pero primero quiero destacar aquí en estos primeros 10 versículos 3 verdades sobre quién es Dios, sobre el carácter de Dios que sale en este texto. Primero veo que Dios es un Dios que toma la iniciativa. Dios está persiguiendo, dando el primer paso para comunicarse con Abraham y Sara, para aparecer en sus vidas, para revelarse a ellos. Y estaba reflexionando en este punto, porque tenemos que pensar, Abraham no salió buscando a estos 3 varones, estos que luego vamos a ver son mensajeros de Dios. Ellos vienen por la puerta de su casa, ¿no? O sea que enviados por Dios a su casa,
Dios da el primer paso. Y yo creo que a veces caemos en esta trampa, ¿no? Pensamos que nuestra relación con Dios, todo depende de nosotros. Que tenemos que buscar, anhelar a Dios, quizás lo encontremos, quizás no. Es muy difícil saber dónde está Dios, es muy difícil comunicarnos con Él, relacionarnos con Él, pero hermanos, no es así. Dios siempre, en la revelación bíblica, es el Dios que toma el primer paso hacia nosotros. Dios toma la iniciativa en tu vida. Es un Dios personal. Y Dios quiere acercarse a ti y envía incluso mensajeros, ¿no? Para darte su palabra. Te mueve con su Espíritu Santo. Dios es un Dios de amor y el amor no espera que otra persona actúe, ¿no? Un amor verdadero toma iniciativa. Dé el primer paso. El amor toma la iniciativa, ¿no? Y en segundo lugar, podemos ver sobre Dios que a menudo Dios se revela a sí mismo a través de mensajeros ordinarios. Mensajeros ordinarios. Mira, aquí en este pasaje, cuando habla de estos tres varones, solo dice varones, ¿no? Al principio, a Abraham parecen ser tres hombres normales, viajeros, ¿no? Pasajeros. Y no tenemos ninguna pista de que Abraham entiende estos tres extraños como si fueran especiales. Al principio pensaba que eran viajeros y según la costumbre, ¿no? del Medio Oriente, él intentó ser muy hospitalario. Pero ¿qué está haciendo aquí Abraham sentado en la puerta de su casa, ¿no? No sé si eso está dando mucho, ¿no? Un poco de ruido. Y quiero decir una cosa, que creo que en tu vida a menudo será lo mismo con Dios. Que al principio, cuando Dios envía a sus mensajeros, cuando Dios se comunica contigo, a menudo parece algo muy ordinario. Es posible que ni siquiera te des cuenta de que es Dios al principio. A menudo Dios elige revelarse a sí mismo a través de eventos ordinarios, personas comunes en nuestras vidas. Es como Dios es casi al principio disfrazado en nuestra vida. Y puede que no te des cuenta de que es Dios o la palabra de Dios, el mensaje de Dios en tu vida, hasta horas después, o días después, o semanas o meses después. Y de repente sale la luz en tu cabeza y dices, ostras, eso fue Dios hablando, dándome un mensaje en mi vida. Y yo creo que Dios se deleita en usar lo ordinario para sus propósitos extraordinarios en tu vida. Y una tercera cosa sobre Dios que he sacado de este pasaje, a menudo Dios se revela a sí mismo en momentos inesperados en tu vida. Dice en versículo 1 que Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Qué hora es el calor del día? Es después de almorzar, ¿no? Es la hora, aquí tiene nombre especial. Aquí todo el verano. Ahí todo el verano, pero sobre todo es la hora de siesta. ¿O no es así? O sea que él no estaba esperando visitas de ninguna manera, ¿no? De que pasarían
a esa hora. De hecho, probablemente estaba ahí descansando. Quería echar una siesta, ¿no? Fue inesperado esta visita, no fue algo planificado, fue hasta inconveniente en su vida que pasen a esa hora. Porque, ¿qué tiene que hacer ahora? En el calor del día tiene que preparar cosas y dar la bienvenida y dice que este pobre ancianito estaba corriendo en el calor del día, ¿no? O sea que era un momento inesperado, hasta inconveniente. Y hermanos, creo que Dios muchas veces opta por revelarse a vosotros cuando no lo esperas, o incluso tal vez cuando no lo quieras. Dios no tiene nuestro horario. Puede que no se revela durante tu devocional por la mañana, que sería el momento más bonito, ¿no? Bueno, Dios, háblame de 8 a 8:30, ¿no? Cuando estoy aquí orando y pensando en el día. Puede que sea en un momento muy inconveniente, como lo fue para Abraham, en el calor del día, en medio de la siesta. A mí me gusta mucho la siesta, no me gusta, incluso yo apago mi teléfono para que Dios no me hable, ni ninguno de sus ovejas, ¿no? Puede que cuando estés en pijama ya, y con ganas de ir a la cama, y suena el teléfono. Puede que es cuando llegas tarde para una cita, y encuentras a alguien por la calle, y tienes que parar, y hablar, dar y recibir un mensaje de Dios. Puede que sea precisamente en esos momentos que Dios decida comunicarse contigo a través de una persona, a través de una circunstancia, a través de una llamada, un mensaje. Y la pregunta es, ¿estás listo? Tú y yo estamos llamados a estar expectantes y listos para responder al mensaje de Dios. Y Abraham vemos que no se demoró, no se limitó no solo a ayudar, no dijo solamente a los extraños, bueno, la paz del Señor sea contigo y voy a echar una siesta, ¿no? Mientras vosotros sigan en tu camino, ¿no? Vuestro camino, porque hace mucho calor aquí, yo estoy cansado, ¿no? No, dice que Abraham se levantó y sirvió a estos extraños en el calor del día. Y bueno, todo eso veo que son maneras en que Dios a menudo se comunica con nosotros, igual que estaba comunicándose con Abraham. Pero eso me lleva al segundo gran punto, ¿no?, de este mensaje o pasaje, y es que estamos frente a un gran misterio aquí en capítulo 18. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos tres varones? ¿Quiénes son estos visitantes inesperados, ¿no? Al principio parecen hombres corrientes, pero muy pronto podemos ver que algo es distinto, algo es diferente. Hay algo raro aquí. Y nuestra primera pista es que Abraham llama repentinamente a uno de ellos, en versículo 3, Señor. Y ahora, hay varias versiones de este nombre Señor. Podría ser un título de respeto, ¿no? Pero en este caso no es eso. Porque en el idioma original es una palabra que solo usaba para Dios. Es Adonai, el Señor, ¿no? Señor con S mayúscula, no S minúscula. Era un nombre para Dios. Y Abraham, no sabemos exactamente cómo, pero se da cuenta de repente que estos no son viajeros cualquiera, ordinarios, son mensajeros de Dios. Está antes la presencia de Dios. Y tenemos otras pistas de eso. Una segunda pista en este pasaje es en el versículo 9, porque de repente le dijeron a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? O sea que no solamente dicen, ¿dónde está tu mujer? Dicen, ¿dónde está Sara? Tienen conocimiento previo.
tienen un conocimiento profético, ¿no? Como si fueran ya conocidos, amigos, ¿no? Conoce el nombre de su mujer. Y hay que entender también que sería aún más raro en aquel entonces. Se ve que en este pasaje Sara tiene otra tienda, incluso de Abraham, ¿sabes? Había una división de género impresionante ahí. Incluso los hombres normalmente comían primeros o aparte y las mujeres y niños después. O sea que no había mezcla, no es que Sara estaba ahí presentándose también a ella, ¿no? Y hay una tercera pista que luego no hemos leído todavía, pero sale en versículo 13. De repente, uno de los mensajeros es llamado por el nombre divino, Jehová, Yahweh. El nombre especial del pacto de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Son solo 3 varones, hombres, como dice al principio? ¿O son realmente mensajeros de Dios como ángeles, no? ¿O es Dios mismo revelándose como 3 hombres? Es que es muy confuso este pasaje. Se ha caído mucha tinta, ¿no? en este capítulo. Pero yo creo que la clave para entender la respuesta a este misterio, de hecho, encontramos en el siguiente capítulo, porque el capítulo 19 es la continuación de esta historia, y dice en versículo 1, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. O sea que es la misma historia, y hay 3 al principio, y luego hay 2 de ellos se llaman ángeles. Capítulo 18, así es. De hecho es interesante porque en Hebreos capítulo 13, en el Nuevo Testamento dice así, hablando de la hospitalidad, dice en versículo 2 de Hebreos 13, no os olvidéis de la hospitalidad. Bueno, es una buena palabra, ¿no? No debemos olvidar de la hospitalidad. Pero fija en la razón que dice aquí, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Muy interesante, ¿no? Entonces, 2 de estos visitantes son en realidad ángeles, ¿no? Pero no son solo 2, hay 3. Entonces la pregunta es, ¿quién es este tercero, no? Este misterioso tercer visitante, el que Abraham llama Señor, el nombre de Dios, Adonai, y luego el narrador nombra como Jehová, Yahweh, ¿no? El nombre del pacto de Dios. Bien, pues no voy a involucraros en todos los detalles de estudio y todas esas cosas, pero estudiando eso, voy a deciros algo que tal vez os va a sorprender si nunca lo has escuchado antes, pero yo creo que el tercer visitante, varón, es Jesús. ¿Pero qué? Jesús, pues hasta 1500 años más tenemos que esperar, aún no había nacido Jesús. Bueno, en tal vez una palabra más teológica, más técnica sería que es el Cristo preencarnación, preencarnado, ¿no? Antes de nacer. Y es un tema un poco misterioso, pero muy bonito a la vez, que aparece en varios lugares del Antiguo Testamento un ángel del Señor, un ángel de Jehová, y entendemos que es Cristo antes, el Hijo eterno de Dios, revelándose. Déjame explicar. La palabra ángel, por supuesto, tiene varios significados en la Biblia. Significa mensajero. O sea que, de hecho, la Biblia menciona varios tipos de ángeles, como ángeles más como ordinarios, no lo sé, carabines, serafines, arcángeles, pero uno tiene este título especial en el Antiguo Testamento y se llama el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, ¿no? El ángel del Señor. Y este ángel, el ángel del Señor,
el mensajero especial del Señor aparece en varios momentos claves del Antiguo Testamento. Es impresionante si haces un estudio de eso. Y os animo, ¿no? Luego en casa, pues busca con la ayuda de Google o una Biblia de estudio, se puede encontrar todos los momentos en que aparece este ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, se le aparece a Agar en Génesis capítulo 16. De hecho, Agar responde, ¿no?, a este ángel especial, este mensajero de Dios, y dice, he visto al Dios que se me ve, ¿no? Que me ve. He visto al Dios que me ve, ¿no? Este ángel luego se aparece aquí en Abraham, capítulo 18 de Génesis, se llama Jehová aquí, o Señor, y nuevamente cuando Abraham está a punto de sacrificar su hijo, Isaac, vamos a llegar a esta historia luego, en Génesis capítulo 2, aparece el ángel del Señor. También a Moisés en Éxodo 3, a Balaam en Números 22, a Gedeón en Jueces 6, etcétera, etcétera. Y la última aparición del ángel del Señor, que creo es el Cristo preencarnado, es al profeta Zacarías, al final del Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 3, versículo 4, y dice ahí que el ángel del Señor quita el pecado del sumo sacerdote del pueblo de Dios. Wow. Y lo confuso, obviamente, es que en todas estas apariciones usa la palabra que nosotros traducimos como ángel, ¿no? Pero también a la vez se llama Dios, o se llama Jehová, o hace o dice cosas que solo puede hacer Dios. Entonces, estudiando el tema, estoy de acuerdo con la mayoría de los eruditos evangélicos que concluyen que este ángel especial del Señor es en realidad Cristo, el Hijo eterno de Dios, revelado en el Antiguo Testamento, es Jesús. Oculto, pero revelado, ¿no? San Agustín dijo lo siguiente, el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento en el Antiguo es velado y el Antiguo en el Nuevo revelado. Respecto a este pasaje en concreto, el capítulo 18 de Génesis, el pastor escocés Matthew Henry dijo lo siguiente, esta aparición de Dios a Abraham parece ser más libre, más familiar y menos grandiosa y majestuosa que las apariciones anteriores. Por lo tanto, parece más a esa gran visita que el Hijo de Dios hizo en la plenitud de los tiempos cuando el Verbo se hizo carne y apareció como uno de nosotros. Lo que está diciendo ahí Matthew Henry es que aquí esta apariencia de Dios, ¿no? esta autorrevelación de Dios parece mucho a Jesús encarnado como Hijo de Dios 1500 años después. Bueno, quiero terminar esta historia. Si volvemos al capítulo 18 de Génesis, empezando otra vez con versículo 10, dice así, entonces dijo, de cierto volveré a ti, esto es el ángel del Señor hablando, ¿no? De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Este señor es señor S minúscula, hablando de Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, aquí vemos algo nuevo acerca de esta autorrevelación, esta aparición de Dios, que Dios en el pasado solo se había revelado, ha hecho estas promesas a Abraham, ¿no? Y esta vez vemos que Dios se enfoca en hablar con Sara, no solo con Abraham. Esta visita con conocimiento especial pregunta específicamente por Sara, ¿no? Por nombre. Así que ella sale de la tienda, ¿no? Con la oreja puesta. Alguien ha llamado mi nombre. Funciona así, ¿verdad? Tú puedes ser 10 conversaciones en una aula grande y cuando de repente oyes tu nombre, y Aarón, ¿qué me están diciendo? O sea que tendemos a escuchar nuestro propio nombre, ¿no? O sea que fue a propósito de Dios, diciendo su nombre, y ella sale y escucha lo que dice Dios a Abraham. Y esta vez se repite la promesa, pero con más información, que a estas alturas, el año que viene, Sara dará a luz un hijo. Entonces, Sara, escuchando esta promesa, otra vez, y ahora con más detalles, con una fecha y un tiempo especificado, ¿cómo responde Sara? La madre de la fe, ¿no? A estas palabras, a esta promesa de Dios. Se regocija de que Dios haya repetido su promesa nuevamente y con un tiempo específico. Le agradece a Dios por su fidelidad a su promesa, que Dios no había olvidado lo que había prometido hace mucho tiempo a Abraham. Se maravilla del poder de Dios para realizar tan gran milagro, especialmente ahora que, como dice esta frase, ¿no? Había cesado ya la costumbre de las mujeres, ¿no? Que ellas después de menopausia, ¿no? ¿Es eso cómo se responde, Sara? Pues no. Dice, ella se ríe. Ahora, lo que tienes que entender es que hay distintos tipos de risa, ¿verdad? Pero hermanos, esto no es una risa de alegría. Esto no es una risa de diversión, de pasarlo bien. Esta es una risa de incredulidad. Y lo dice aquí en versículo 12, ¿no? Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite. ¿Por qué se ríe con incredulidad? Porque dice, soy demasiado mayor. Y mi esposo también, por cierto. Tampoco es un chaval joven, ¿no? Pero esta promesa es ridícula. O sea que si fue bastante difícil de creer la promesa hace 24 años, cuando recibió por primera vez la promesa a Abraham, pero ahora, ¡ja! Esta es la risa. ¡Ja! ¿No? Y se ríe con incredulidad. Ahora, a lo mejor nuestra tendencia es juzgar demasiado a Sara, ¿no? Porque nosotros decimos, mira, si yo recibiría una promesa de Dios, no me ríe, ¿no? Pero antes de juzgar a Sara, tienes que recordar que en primer lugar, Abraham tiene 99 años. En este punto de la historia, ¿no? Incluso si ajustamos, ¿no? Por la larga expectativa de vida, sería con un hombre de casi 60 años hoy en día, ¿no? En tiempos modernos. Pero lo más difícil es lo que dice en versículo 11, de que le había
cesado la costumbre de las mujeres, que Sara estaba postmenopáusica, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de esta risa de Sara? En el fondo, es una falta de fe en el poder y la fidelidad de Dios. Sara se ríe a sí misma porque está pensando, bueno, hace 24 años tal vez podría haber creído esta promesa, ¿no? Pero ahora, vamos, ha perdido la esperanza. O Dios no es lo suficientemente poderoso para hacer esto, o es que no lo hará. A pesar de su promesa, no lo está haciendo. Ahora, puede que uno de vosotros está diciendo, pues yo nunca haría eso, sé que Dios es todopoderoso, yo sé que Dios es fiel a sus promesas, yo nunca voy a dudar de eso, del poder de Dios, de su fidelidad. Pero son solo conceptos, son solo cosas que soltamos de la boca. ¿Quiere decir que no hay nadie, por ejemplo, en tu familia a quien hayas perdido la esperanza de que un día va a creer en Dios? ¿Quiere decir que quizás, bueno, hace 24 años podrías creerlo, pero que ha pasado tanto tiempo, tú intentando dar testimonio de tu fe, compartir sobre Jesús, y cada vez la persona se aleja más de Dios? ¿Convertirse en cristiano, en creyente esta persona en mi familia? ¡Ja! La risa. Y te ríes. ¿O qué pasa con una situación por la que has orado durante años para que se resuelva, para que se sane? Luego alguien viene a ti y dice, pues hermano, hermana, estoy orando por eso. Que Dios sanará, que Dios cambiará. Y tal vez con la boca dices, gracias, sí, gracias. Y para adentro dices, eso nunca sucederá. Porque, hermanos, no sé si realmente somos tan diferentes de Sara. Nunca dudamos también del poder y la fidelidad de Dios. Pero si ese es tu caso de vez en cuando, hoy quiero que escuches esta verdad, que desde las primeras páginas de la palabra de Dios hasta las últimas palabras de la palabra de Dios es nada más que una historia de las promesas hechas por Dios, las promesas repetidas por Dios y las promesas cumplidas por Dios. Porque Dios sí tiene el poder y sí es fiel. Ya he empezado diciendo, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Más de 7,000 promesas. El autor Jerry Bridges escribe lo siguiente: la Biblia está llena de las promesas de Dios para proveernos espiritualmente y materialmente, de nunca desampararnos, de perdonar nuestros pecados, de darnos paz en circunstancias difíciles, de hacer todas las cosas, hacer que todas las cosas lleven a nuestro bien y finalmente para llevarnos a salvo a la gloria. Ninguna de esas promesas depende de nuestro cumplimiento. Todas dependen solamente de la gracia de Dios que fue dado a través de Jesucristo. Hermanos, Dios, hay que distinguir entre lo que Dios ha prometido y no ha prometido.
porque Dios no nos ha prometido cielos siempre azules. Dios no nos ha prometido sol sin lluvia, ni alegría sin dolor, ni paz sin pena, pero Dios nos ha prometido fuerza para el día, descanso para nuestro trabajo, luz para nuestro camino, gracia para soportar las pruebas, ayuda de lo alto y su amor eterno e infalible en todo momento. Y tenemos que tener cuidado porque no debemos esperar que Dios haga cosas que nunca ha prometido hacer, ¿no? Dios nunca nos ha prometido sanar todas las enfermedades. Ni Dios nos ha prometido exentarnos del sufrimiento, ni hacerte un rico, ¿no? Dios nos da sus promesas de acuerdo con su voluntad. Y sería un error horrible si tratamos de imponer nuestra voluntad a Dios y esperamos que Él cumpla y luego nos decepcionamos. Dios me ha defraudado. Hermanos, el Evangelio de Jesús no es nombrarlo y reclamarlo, no, es más bien leerlo y creerlo de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo creo que el problema, por ejemplo, de la teología de prosperidad no es que promete demasiado, sino que apunta a tan poco. Porque lo que Dios nos promete en Cristo está muy por encima de cualquier cosa que puede medirse en salud o riqueza terrenal. Y bueno, tenemos aquí la incredulidad de Sara. Y lo que quiero que recuerdas de este pasaje es que a pesar de la incredulidad de Sara, Dios no la rechaza. Al contrario, mira lo que Dios hace. En primer lugar, le asegura de su poder y fidelidad. Primero lo hace con una pregunta retórica, que hemos empezado este culto con esta pregunta. En versículo 14, dice Dios, este mensajero de Dios, este ángel de Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Por supuesto, la respuesta es no. Está recordando el poder de Dios para esforzar la fe de Sara. En otras palabras, Dios dice, yo soy el Dios todopoderoso, capaz de cumplir todas mis promesas. No hay necesidad, a veces no, estamos tentados de reducir la promesa hasta que se ajuste, ¿no?, a la capacidad humana. No hay necesidad de renunciar a la esperanza que alguna vez tuve, ¿no? No es necesario adoptar alguna interpretación de mi promesa que la haga más fácil de cumplir. Toda posibilidad radica en esto, que yo soy el Dios todopoderoso. Y me encanta el final de esta historia. ¿Sabes por qué? Porque para mí es tan real, es tan humano la reacción de Sara. Sara se ríe primero con incredulidad. ¿Y qué hace Dios? Primero le recuerda su poder y segundo, las llama a la verdad y arrepentimiento. Dice en versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Y luego en otras palabras, está diciendo Sara, porque Sara está escuchando todo, ¿no? ¿Por qué te reíste de mi promesa? ¿Por qué tienes duda? ¿Sabes lo que es esta incredulidad, esta duda? Es pecado. Entonces la pregunta es, enfrentado con su pecado, ¿cómo va a responder Sara? ¿Va a responder con fe, con arrepentimiento? ¿Va a decir, sí, Señor, lo siento, me reí con incredulidad? ¿Va a responder como este hombre con el niño enfermo en capítulo 9 de Marcos?
Yo creo, ayuda a mi incredulidad, que también podría ser una respuesta de fe. ¿Cómo va a responder Sara? Lamentablemente de la manera más humana, tratando de cubrir su pecado y su vergüenza con una mentira. Es muy humana eso, ¿no? Alguien dice que hemos equivocado, que hemos cometido un error, que hemos pecado, alguien nos confronta y nuestro instinto humano es negar, mentir, cubrir. La próxima vez que alguien o que te das cuenta que estás diciendo una mentira piadosa, por cierto, eso no existe, mentira piadosa, una mentira, no sé cómo decirlo, menos importante, pero son todos importantes. Bueno, quiero animarte a parar y preguntarte, ¿por qué estoy haciendo eso? Y creo que vas a encontrar una pequeña Sara dentro de ti. Pero también me encanta el final de esta historia porque nos dejamos un poco pendientes. Sabes que muchas veces la Biblia no nos deja con todos los detalles que queremos. Hay historias que no tenemos el final, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que el amor de Dios es verdad. Y la verdad de Dios es amor. Y no hay separación en Dios entre verdad y amor. Con los seres humanos sí, a veces intentamos separar estas dos cosas, pero con Dios la verdad y el amor están unidos perfectamente. Y entonces Dios aquí tiene la última palabra. Este ángel del Señor, este Cristo preencarnado, esta voz del ángel del Señor, que creo que es Jesús, la voz de Jesús, termina esta historia con un anuncio de la verdad en la vida de Sara. Versículo 15, entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y ahí se termina. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Respondió Sara por fin con la verdad delante de ella, con arrepentimiento, con fe? ¿O seguía negando, tratando de encubrir su pecado? Y lo que quiere decir es que ella tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer ella con esta verdad sobre su condición, su necesidad de Dios? No sé si entiendes, pero esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio expuesto en el Antiguo Testamento, porque tú y yo tenemos la misma decisión todos los días de nuestra vida. ¿Cómo responderás tú a la llamada del Evangelio? Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí, arrepiéntate y cree en las buenas nuevas, en el Evangelio. Jesús estaba hablando de sí mismo. Porque dice la Biblia, todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Al final encontramos en Cristo el mensaje de Dios. En Cristo están todas las promesas de nuestro Dios. En Cristo está el gran sí a todas las promesas de la palabra de Dios. Y hermanos, si quieres conocer la realidad del poder y de la fidelidad de Dios en tu vida, igual que con Sara, la puerta está abierta. Como lo fue para Abraham y para Sara. Puedes responder con fe. Puedes arrepentirte. Puedes depositar una vez más en el día de hoy. Depositar tu fe en Cristo. Es nuestra única esperanza. Pues oramos. Padre, gracias
Gracias por recordarnos de tu Evangelio a través de las vidas de estos protagonistas de la fe tan imperfectas. Gracias, Padre, que tú no nos estás llamando a ser héroes, pero ser necesitados de ti. Señor, de ser listos para recibir tu mensaje y para responder con fe. Padre, quiero pedir para cada uno que esté aquí, que esté escuchando, Señor, que hoy sea un día del Evangelio, de buenas noticias, que podamos examinarnos a nosotros mismos con honestidad, con sinceridad, y cuando escuchamos la voz de Dios diciendo que hemos mentido, que hemos fallado, que hemos cometido errores, que podamos volver una vez más a tu cruz y recordar que en ti hay esperanza, en ti hay poder, en ti hay fidelidad para cumplir con tus promesas. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a preparar nuestros corazones para participar en la Santa Cena con alabanza.